Bello, estamos hablando no solo de su personalidad, sino de su época, de la proyección, de la trascendencia, del vuelo que tuvo este señor, y seguramente algunos datos que les demos a ustedes les sonarán un tanto fuera de lo común, porque para comenzar, como se dice en el material, Andrés Bello nunca fue a la universidad. Miren ustedes, nunca fue a la universidad y sin embargo tuvo una formación cultural de primera categoría. ¿Y eso por qué? Porque no fue a la universidad, pero fue autodidacta. Es decir, tenía tal sed de conocimientos que no necesitó ir a la universidad, sino leer, buscar los libros que necesitaba. En el Perú, un caso, o hasta dos podría citar yo, en el Perú, no en esa época, sino mucho después, un escritor que también tuvo esta actitud, nunca fue a la universidad, pero tenía un conocimiento extraordinario de las cosas, fue nuestro querido escritor José Carlos Mariátegui. Pero eso ya ocurre en el siglo XX, ¿no? Porque Mariátegui me parece que nace en 1896, si no estoy mal en el cálculo, y muere, me parece, el año 30, o sea, es un hombre de vida más bien breve, muere de 30 y tantos años. Y él además decía, yo tengo un espíritu antiuniversitario, es decir, él conscientemente no iba a la universidad, decía, y solamente fue porque en esa universidad, la Universidad Católica de aquella época, del siglo XX, había un sacerdote que daba unas clases eruditas en latín. Entonces Mariátegui fue solamente haciendo excepción, fue a la universidad a seguir las clases de ese famoso sacerdote, no sé de dónde era, italiano me parece, ¿no? Entonces ya han tenido ustedes oportunidad de ver, y repito, la visión de la carátula de este libro, Las corrientes literarias en la América hispánica, que es el origen de todas las muchas historias de la literatura hispanoamericana que se han editado después. Pero este es el punto de partida. Enrique Sureña marcó el derrotero de cómo se debía estudiar nuestra literatura, y dentro de ese derrotero ubicó pues a la literatura del siglo XIX dentro de este capítulo, que lo voy a tener a la mano también para consultarlo en el caso que fuera necesario, aunque lo he leído y releído, pero corresponde al capítulo cuarto, ubicado en la página 95. Es impensable pues pensar que en este volumen haya una visión completa, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que esta es la historia literaria pionera, la historia que marcó el derrotero para que otros investigadores posteriores pudieran continuar el trabajo, ¿no? Bien, entonces vamos a abocarnos de lleno a seguir la vida de Andrés Bello. Incluso yo les había dicho, de ser posible, ojalá alguna de ustedes haya conseguido algún dato extra sobre Andrés Bello. Y yo me he remitido a ciertas fuentes para completar esta información. Y este texto, que lo voy a leer, que ustedes van a tener en el aula virtual, espero que lo sepan apreciar, porque nos da una imagen, no total, pero sí una imagen, yo diría, bastante justa, del gran aporte de Andrés Bello, no solo a su país, sino también a su continente. Bueno, nació en Caracas el 29 de noviembre de 1781, dato que ya corregimos en la clase anterior a propósito de algunos de ustedes que efectivamente vio, y yo me había equivocado sin ningún mal propósito, pero lo había ubicado entre el 19 y el 20, no. Él es un hombre que nace cuando faltan prácticamente 20 años para comenzar el siglo
el siglo XIX, pero recorre gran parte del siglo XIX porque muere en Santiago de Chile en 1865. O sea, vive toda la primera mitad del siglo XIX, 15 años más. Es una existencia longeva, muere a los 85 años aproximadamente, ¿no? Y además plantea al propio estudio de su obra y también plantea al estudio de la literatura hispanoamericana esta longevidad productiva de Andrés Bello. Plantea problemas porque resulta que Andrés Bello, miembro de la generación libertadora, por la longevidad, termina él también confundiendo su obra con la generación romántica, que es la que sigue. Sin embargo, él marca su distancia. Aunque vive más que algunos románticos, él dice, no, yo no pertenezco a esta generación. Yo pertenezco, en todo caso, a la generación anterior, que es la generación de los pioneros, lo que hemos llamado la generación libertadora. Y él, creo que con pleno derecho, ¿no?, efectivamente se denomina o se autodenomina miembro de la generación libertadora. Dice esta fuente que hemos consultado que no hizo pues estudios especiales y universitarios, pero adquirió por sí mismo una cultura excepcional. Fue, como muchos de los grandes hombres de Hispanoamérica, un eximio autodidacta, y su preferencia por las humanidades lo pusieron en la senda de la enseñanza, por la que tuvo verdadera identificación. Tales estudios lo disciplinaron y el magisterio reafirmó esa disciplina intelectual, dándole el sentido del orden y del equilibrio que no abundaban ni en su época ni en su país. Aprendió idiomas, concediéndole sus preferencias al latín y al inglés. Miren la importancia de la formación de Andrés Bello. El conocimiento de este último, es decir, del inglés, y su larga permanencia en Londres, donde realizó provechosos estudios, influyeron poderosamente en su cultura y en su obra posterior. Este dato es importante porque él vivió prácticamente casi 3 décadas en Londres, o 2 décadas completas, diríamos bien, desde 1810 hasta 1829, y eso nutrió su espíritu de toda la cultura inglesa, que luego la aplicó cuando regresó a nuestro continente. Dice, en Venezuela fue el primer maestro, ocupó después un puesto oficial de traductor de correspondencia en Caracas en 1804. Tomó parte en la revolución por la independencia de Cuba y la Junta Revolucionaria lo envió a Londres en 1811, ¿no? El año 11, la Junta Revolucionaria de Caracas lo envía a Londres. Allí permaneció hasta 1829, llevando en la capital del Imperio Británico una vida llena de altibajos y zozobras, pues a poco de su arribo a ella, a Londres, la contrarrevolución lo dejó sin su puesto, por lo que se vio obligado a dar lecciones de castellano para subvenir a sus necesidades. Claro, el flamante gobierno venezolano, el gobierno independiente, a él lo designó para un cargo en Inglaterra, pero estando él en Inglaterra, estando en Londres, de pronto los españoles volvieron a tomar el poder en Venezuela y por tanto cortaron todos los cargos que sabían decir que el nuevo gobierno venezolano independiente había designado, y Andrés Bello de pronto se vio en Londres sin un trabajo. Ante esa circunstancia se dedicó a dar lecciones de castellano para subvertir a sus necesidades. De algo tenía que vivir. Miren todos los riesgos que tuvo como intelectual, como americano en aquellos tiempos. Dedicóse también a las letras
y se relacionó con muchos hispanoamericanos y españoles residentes en Londres. Había pues muchos hispanoamericanos y españoles residentes en Londres, entre otros con el ex clérigo español José María Blanco Guay, ¿no? Qué curioso, Blanco Guay, Guay en inglés es blanco también. Este señor se llama José María Blanco Blanco, que lo ayudó mucho. Trabó además amistad con Jeremías Bentham, el filósofo de la mayor dicha para el mayor número. Miren esta frase que cobra mucho sentido en nuestra América de hoy. Este filósofo, Jeremías Bentham, predicaba, decía que en realidad lo ideal en una sociedad humana era que hubiera la mayor dicha para el mayor número, cosa que no ocurre entre nosotros, porque la mayor dicha ahora es para el menor número, ¿no? Bien, cuyas doctrinas estudió con entusiasmo, haciéndose su partidario. Y en un espíritu como el de Bello, imbuido de humanitarismo, debía perdurar siempre esta filosofía de la que en Argentina fue Rivadavia. Entonces él tenía esta idea de que una sociedad debía estar organizada de tal manera que la mayor cantidad posible de personas gozaran de una cierta estabilidad económica, que es lo que no tenemos ahora precisamente en la segunda década del siglo XXI. Miren, hace 200 años de esta situación que alude Bello. El periodismo, esta es una parte que corresponde más a la literatura, el periodismo literario en lengua española lo vio actuar con asiduidad, es decir, había periodismo ya en esa época. Colaboró en todos los varios periódicos que aparecían en Londres y fundó en 1823 la Biblioteca Americana y el Repertorio Americano en 1826. Tanto la Biblioteca Americana como el Repertorio Americano son en realidad revistas de carácter literario. En este periodo de su vida ocupó también, 1822, un cargo en la legación de Chile, ¿no? Y otro en la de Colombia, en 1824, hasta que en 1829 ya se había consolidado la independencia. El presidente de Chile, General Pinto, lo contrató, haciéndole ir a este país. Esa decisión creo que fue una decisión sabia, la del presidente de Chile, porque se llevó a su país a un hombre que iba a ser clave para el desarrollo de Chile, siendo él un venezolano. Sin embargo, la oferta que recibió, y estaba en todo su derecho, la oferta que recibió del presidente chileno, hizo, digamos, que él no volviera ya a su país, a Caracas, sino que de frente, desde Londres, probablemente se viniera hacia Chile, donde había sido contratado. Y este contrato fue formidable para Chile, ¿no? Que lo contrató pues hasta su muerte. Andrés Bello murió en Chile en 1865 y se le considera como uno de los grandes organizadores de ese país, del país sureño, ¿no? Vean ustedes la trascendencia que tuvo este personaje. Su famosa Silva a la agricultura de la zona tórrida, que es un texto que está en esta antología y que ustedes leerán, su famosa Silva a la agricultura de la zona tórrida apareció en Londres en el primer número del Repertorio. El Repertorio es de 1826, llamando justamente la atención. Los versos de esta magnífica oda son de puro sabor virgiliano. Se refiere al clásico escritor latino Virgilio, a quien Bello leía en latín, porque Bello había aprendido latín, y entonces todo ese canto a la vida rural, a la vida agraria, todo ese canto de Virgilio en la Eneida, es también una suerte de visión del mundo
que Andrés Bello plasma en esa famosa silva llamada Silva a la agricultura de la zona tórrida. Los versos de esta magnífica obra, como decimos acá, son de puro sabor virgiliano y a veces tienen cierta influencia de Góngora. Dicho sea de paso, Andrés Bello era también un gran conocedor de la literatura española. No solo conocía a los latinos de la antigüedad, sino también conocía a los escritores de su propio tiempo. Este poema, Silva, la agricultura de la zona tórrida, como el Niágara de José María de Heredia y como memoria sobre el cultivo del maíz en Antioquia de Gregorio Gutiérrez González, es uno de los más felices intentos de descripción de la naturaleza americana hechos en el continente. Efectivamente, el poema de Bello se refiere sobre todo a la agricultura, a la vida agraria, al cultivo del campo, etc., ¿no? Y por eso se menciona como que es el antecedente, lo decíamos también en la clase anterior. Neruda tomó también la idea de de hacer su canto general basándose en este poema Silva, la agricultura de la zona tórrida, donde Andrés Bello rinde homenaje a la naturaleza americana. Y esta línea también fue seguida efectivamente por el poema Niágara de José María de Heredia, que es un autor que también estudiaremos en las próximas clases, y también influyó en este curioso poema que se llama Memoria sobre el cultivo del maíz en Antioquia, de Gregorio Gutiérrez González. Pero Gutiérrez González pertenece ya a la generación siguiente, a la generación romántica. En cambio, José María de Heredia también pertenece a la misma generación de Andrés Bello. Casi todos sus trabajos poéticos y sus investigaciones sobre primitivos textos de la literatura española datan de la época en que vivió en Londres. Allí tradujo también El Orlando Furioso de Ariosto, ¿no? Una obra de la literatura italiana. Claro, como Bello vivió en Londres entre 1810 y 1829, ¿no? Entonces, durante todos esos años, él se dedicó también a la investigación bibliográfica, tradujo poemas, creó revistas, promovió el ambiente intelectual y no dejó de trabajar por la independencia americana. Pero como hemos indicado, el año 29, ya pasada la fase de la independencia y siendo ya los países hispanoamericanos libres de la tutela española, Andrés Bello recibió un contrato muy interesante del presidente Pinto de Chile y con él se fue a Chile. Y es en Chile donde desarrolla una gran obra Andrés Bello, ¿no? Vamos a ver qué cosas hizo, qué labores realizó en Chile. Dice, fue en Chile donde la personalidad logró expandirse y realizarse con más eficacia. Fue en Chile donde la personalidad de Andrés Bello logró expandirse y realizarse con más eficacia allí. Allí comenzó a influir las letras de nuestra lengua y en la política de esa nación en forma continuada y como elemento moderador. Sus 18 años de permanencia en Londres, en Inglaterra, lo familiarizaron con el espíritu europeo y sobre todo con el británico, lo que contribuyó a fortalecer en el suyo todos los sentimientos tradicionales. Así fue en literatura clasicista, en política conservador, aunque siempre dentro de una línea de progreso. Iba a cumplir 50 años cuando llegó a Santiago, donde lo esperaban arduas tareas. Era el tiempo de la plena madurez de su recia personalidad.
Claro, un hombre de 50 años con la plenitud de la vida, con la experiencia de mundo que tenía Andrés Bello por su permanencia en Londres, estaba en óptimas condiciones para ayudar a Chile. Allí produce la parte más sólida de su obra de polígrafo. Polígrafo es la persona que escribe sobre todos los temas, ¿no? Que se convierte en la de un constructor. Bello, con Sarmiento y Montalvo, sus contemporáneos, fue por encima de todo constructor. En Santiago dirige como rector hasta su muerte la universidad creada en sustitución de la Real Universidad de San Felipe por decreto del presidente Bulnes. O sea, crea la Universidad de Chile. Profesa el derecho, la gramática, la crítica literaria, la literatura, y hace sentir su influencia en las orientaciones políticas de los gobiernos conservadores de Chile, sobre todo por intermedio del famoso ministro don Diego Portales, del cual fue muy amigo, ¿no? Entonces, Andrés Bello, siendo un venezolano de nacimiento, se compenetró muchísimo con Chile y ayudó a este país a organizarse de un modo más pleno, de un modo más sistemático que nuestro país, que en cambio se debatía en estas peleas de los caudillos. Todos querían tener el poder, el uno le daba un golpe de estado al otro, venía otro caudillo. Fueron décadas de desorganización las que vivió el Perú en esa misma época, mientras que Chile tuvo en cambio una mayor estabilidad, y en gran parte fue Andrés Bello que estaba muy cerca a los políticos chilenos y seguramente les dio muchas orientaciones para que trabajaran en pos de la construcción de su país, dejaran de lado sus intereses particulares y todos contribuyeran a la mayor organización democrática de Chile, como que así fue. Por eso es que Chile avanzó mucho más que el Perú en la segunda parte del siglo XIX, e incluso, como ustedes recordarán, llegó a declararse una guerra que les dio a ellos la oportunidad de apoderarse de inmensos territorios, tanto de Bolivia como de Chile, ¿no? Muy bien, sigamos entonces con don Andrés Bello. Publica varias obras de derecho, de gramática castellana, compendio de la historia de la literatura, La Araucana, famoso estudio sobre el poema de Ercilla. La Araucana es un poema sobre la conquista de Chile, ¿no? La escribió un escritor español llamado Ercilla, Alonso de Ercilla, que participó en la conquista de Chile, pero los chilenos fueron mucho más ofensivos, defendieron con mucha más fuerza sus territorios, ¿no? Y por eso el escritor chileno Alonso de Ercilla escribió este poema llamado La Araucana. ¿Y qué es lo que hizo Andrés Bello? Hizo un estudio sobre este poema, porque ya sabemos que todo poema siempre necesita de un estudio, de una edición sin errores, de una edición que diríamos sea lo más original respecto de la idea que había tenido el autor en la época en que escribió Ercilla este poema. También estudió el poema de Mío Cid. Fíjese, un antiquísimo poema de la literatura española del siglo XII, también fue estudiada por Andrés Bello, que como vemos era pues un hombre múltiple que se daba tiempo para la crítica literaria, para la edición de textos, para la política, para el derecho, para todos los aspectos de la realidad. Fue verdaderamente una suerte para Chile que Andrés Bello decidiera aceptar este contrato del presidente Pinto y se quedara durante todas estas décadas
fundamentales a ayudar a la tarea de organizar estos nuevos países. Todos eran países nuevos, países desorganizados, países con una enorme cantidad de problemas, ¿no? Es decir, si ahora tenemos problemas, calculen lo que ocurría 200 años atrás, aunque en verdad da la impresión que nuestro país en la actualidad está casi tan desorganizado como hace 200 años. Quizá en ciertos aspectos haya un poco más de orden, pero esta pandemia que estamos viviendo nos ha hecho ver que el Perú no está bien organizado, que todo se centraliza en Lima y el resto del país permanece en un segundo plano, ¿no? Es posible que Chile tenga otra organización que viene desde la época en que don Andrés Bello estuvo en ese país. Luego, en 1840, después de haber traducido y hecho representar Teresa de Dumas, una obra de Alejandro Dumas, publicó la oración por todos, ¿no? Ese es un poema de Bello, poema que se inspira en uno de Víctor Hugo, del escritor francés, y que es considerado por la grandeza de su concepción, lo irreprochable de la forma y el elevado lirismo, uno de los más perfectos que salieron de la pluma de este escritor. Fueron estas sus contribuciones más señaladas a la difusión del romanticismo en Chile, aunque él no fuera romántico y alguna vez lo hiciera comprender diciendo que los románticos de Hispanoamérica iban a buscar inspiración y modelos en lejanas tierras, olvidando que la obra de arte tiene sus fuentes en la propia tierra, ¿no? Entonces, todo esto es parte, pues, de la fructífera labor de don Andrés Bello. En Chile, seguimos con este texto, el nombre de Bello figura como uno de los más recordados y respetados. Dejó no pocos discípulos, sus propios hijos, es decir, sus hijos también siguieron la senda del padre, pero además hay otros autores como Lastarria, Sanfuentes y otros, y la posteridad le levantó una estatua. El Congreso chileno votó una ley para publicar sus obras completas. El Congreso chileno votó una ley para publicar sus obras completas que ascendieron a 15 tomos que comenzaron a aparecer en 1881 y se terminaron en 1893, ¿no? Claro, esto se entiende perfectamente que el Congreso chileno tuviera ese gesto de publicar las obras completas de un hombre que había ayudado tanto a este país, a Chile, ¿no? Habiéndolo dotado de instituciones sólidas, de instituciones que permitieron un mayor desarrollo de Chile durante el siglo XIX. Fue un país mucho más estable que Argentina, por ejemplo, más estable que el Perú. Yo creo que durante todas esas décadas Chile fue un país verdaderamente más organizado, y esa organización en gran parte se debió a la presencia de don Andrés Bello, que sin duda era el hombre que aconsejaba a los presidentes. Claro, él no era presidente, no podía serlo, él era venezolano, ¿no? Sin embargo, como tenía una gran visión de la política, los presidentes constantemente solicitaban sus consejos, sus orientaciones, le daban responsabilidades, y de ese modo Chile pudo beneficiarse con este gran trabajo organizativo que realizó este intelectual Andrés Bello, quien es considerado como uno de los intelectuales más brillantes de esa primera generación.
Bello, continuamos, actuó durante su larga y fecunda vida